Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bienvenidos nuevamente y les agradecemos a los que volvieron y bueno, a los que estuvieron en el primer encuentro. Este es el segundo. Gracias a ustedes. Y bueno, estamos en la Casa de las Madres, línea fundadora, por suerte con muchas actividades. Arriba está haciéndose en este momento, en lo que es la muestra permanente, una capacitación donde vinieron alrededor de 70, 80 personas. Así que ahora cuando vean bajar algunas personas que se van a ir por esa puerta es porque se retrasaron un poquito y están terminando. Vamos a comenzar esta primera parte con la presentación institucional del video de FEDEFAN. Después del video va a venir el panel con la doctora Gabriela Gussis y María Adela, y lo vamos a invitar también al doctor Pablo Yonto, que la verdad que esté con nosotros. Y después de esto va a haber un video, que aquí también está, es un video danza documental, y aquí está su directora y creadora, la compañera Florencia Chirichimo, ¿no? Así que después ella también va a presentar el video y vamos a hacer el cierre con la orquesta transversal de la Escuela Popular de Música, creada por las madres, y la Fundación Música Esperanza, que acá también tenemos presente a su presidenta. Y también tenemos, representando a madres, a Estela Maroni, que está acá, su hija, y con su esposo. Agradecemos también a los compañeros de la CTA, de Derechos Humanos. Vamos a, no sé si hay que presentarlo a Pablo Yonto, vamos a presentarla a Gabriela, y en vez de demorar lo que su currículum merecería, que es más o menos 20 minutos, digo yo, brevemente. Gracias, Pablo. Vamos a hablar de la profesora Gabriela Gussis, docente, la voy a presentar, no vamos a hablar de vos, docente e investigadora en Derecho Penal y Criminología de la UBA, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Avellaneda. Secretaria del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA. Consejera consultiva en el Departamento de Derecho Penal y Criminología. Esto, becaria, esto era cuando eras estudiante. Como docentes también, becaria UBA, como son becas internacionales de la UBA, cuando hay interés en la investigación que se presenta, ¿verdad? Un docente, un estudiante. Pensé que era en los tiempos de estudiantes. Directora y codirectora en proyectos UBANEX y DECIT. Estos son proyectos que apoya la UBA, que apoya la UBA cuando se presenta un tema que vale la pena, ¿verdad? Investigadora categorizada por el Sistema Nacional. Esos son esos proyectos. Es doctoranda en Ciencias Jurídicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella por ahí nos va a decir cuándo va a venir aquí como doctora. Y maestranda en Sociología Jurídico-Penal en la Universidad de La Plata, ¿no? En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Su especialidad, constitucionalismo y garantismo, y en estudios críticos del derecho y derechos humanos de Claxo. Aquí tengo más. Bueno, es profesora de la cátedra de Alejandro Slócar en la UBA, y ahí se pueden seguir sus clases sobre muchas cosas y sobre desaparición forzada, concretamente, ¿no? Bueno, un tesoro de currículum, una valiosa persona, una valiosa profesional que sentimos que no esté Rafeca, y también nos alegramos de que esté Gaby aquí.
Y Pablo, desde luego, bienvenido como siempre. Otro sabio a su modo. Bueno, muchachos, es de lo que ustedes quieran hablar. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, todas, todes. La verdad que para mí es un honor realmente estar acá, estar en la Casa de las Madres, acompañada a los compañeros de FEDEFAM y estar con todos ustedes haciendo algunas reflexiones. Lo primero que quiero decir es que no soy Rafecas, ni tengo la pinta de Rafecas, ni el conocimiento probablemente de Rafecas, pero bueno, hace muchos años también, podríamos decir desde un lugar militante del territorio docente, decidimos en la cátedra abrir una comisión de desaparición forzada con una mirada interdisciplinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entendemos como docentes que ese también es nuestro territorio de militancia, así que bueno, eso lo primero es que es una materia, una asignatura optativa del ciclo profesional orientado de la orientación de penal, pero abierta a otras orientaciones, y es la primera vez hasta donde yo tengo conocimiento que hay una temática de estas en la Facultad de Derecho. Y la verdad que nos ha sorprendido, un poco se los contaba a algunas de las compañeras, porque al ser una materia optativa, de una orientación específica tan compleja y demás, esperaríamos que haya poca gente. Sin embargo, evidentemente, más allá de la necesidad nuestra de visibilizar la problemática, también es una inquietud de estudiantes, porque es un curso bastante masivo, teniendo en cuenta la matrícula, el expertise, los conocimientos que hay que tener, así que nada, para nosotros es una bandera importante. Obviamente que el curso no solamente atraviesa las cuestiones técnicas jurídicas, sino que también hay una mirada reflexiva, porque soy profesora también de criminología, ¿no?, vinculada a la cuestión social y política. Y por supuesto que el curso termina aquí, ¿no?, porque llamativamente hay muchos estudiantes de Derecho que han pensado el derecho sin conocer la EXMA, ¿no?, el no derecho. Así que como, digamos, un espacio que es necesario transitar, digo, no, es imposible ser abogado sin conocer el lado B, ¿no?, del mundo jurídico, que es el no derecho, la ausencia del derecho, la violencia de la falta de visibilidad del no derecho. Entonces, bueno, una de las visitas es aquí, por supuesto lo mismo pensamos con relación a la cárcel, pero bueno, nuestra temática nos trae por estos pagos, y bueno, y hacemos algunas actividades desde un grupo de estudios también sobre desaparición forzada de personas que básicamente tiene como objetivo visibilizar la cuestión, reflexionar sobre algo que no es un problema del pasado exclusivamente, sino que es un problema del presente, y por todas estas cuestiones y por un interés personal, no están los años que soy doctoranda, porque he terminado el doctorado, pero no he presentado la tesis. Mi tesis es sobre desaparición forzada de personas, y siempre hay mucho más para explorar, así que es como, no logro terminarla. Es un problema que no logro terminar porque me parece que siempre hay algo más para decir, para pensar. Y esta invitación a pensar en todas estas cuestiones desde aquí, desde este lugar, desde este territorio y también desde la reflexividad jurídica, para mí es importante porque no solamente es un problema del presente y del futuro, sino que además es un problema que está irresuelto, ¿no?, porque tenemos desaparecidos y desaparecidas. Y no tenemos solamente desaparecidos y desaparecidas del pasado, sino que en democracia también tenemos desaparecidos y desaparecidas, y tenemos niños y niñas apropiados desaparecidos hasta el día de hoy, con lo cual me niego a cualquier reflexión que tenga que ver sobre un problema del pasado que no afecte el presente. Me parece que esto es lo primero que como compromiso debo aclarar. Y también podrían decir que el debate sobre la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas podría ser casi un debate del pasado, porque la Convención está sancionada, ratificada, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué vamos a hablar de esto? Y es interesante porque, primero, que tiene un estado de ratificación interesante, no sé exactamente ahora cuál es, pero había unas 172, 73, o sea, son pocos países en relación a la cantidad de países que existen en el mundo que podrían ratificar la Convención, primero. Segundo, existen muchas desapariciones que en este momento se están produciendo en todo el mundo,
en todo el mundo, en regiones que además, incluso para nosotros que tenemos tal vez la mirada más latinoamericana del fenómeno, son llamativas, en Asia, por ejemplo, ¿no? En África, en Asia, particulares detenciones, desapariciones de corto lapso incluso, ¿no? Que para nosotros son llamativas porque tenemos un fenómeno de persistencia, ¿no? Un delito continuado, un fenómeno de persistencia. Y es un problema que debe ser reflexionado, no solo por la importancia del fenómeno en sí mismo, sino porque verdaderamente todavía hay mucho por hacer en el plano internacional para la ratificación, para la visibilización, para volver a pensar las instancias que internacionalmente también sirvieron, por otra parte, para la ratificación y para la tipificación penal en Argentina muy tardíamente, muy tardíamente. Después de este video, la verdad que ponerme a hablar de historia me parece que no tiene mucho sentido, pero aunque sea, hagamos una especie de cronología de cómo fue tratado en la temática internacional el fenómeno, y solo voy a decir fechas. En 1978, Naciones Unidas, ¿sí?, a instancia de los familiares y podríamos decir organismos aliados, incluso estados aliados en ese momento, se lleva a debate en la Asamblea General la primera resolución que pone de manifiesto la preocupación por el fenómeno, particularmente por el fenómeno de Argentina y Chile, habiendo receptado que también existen otras desapariciones en Latinoamérica, en Guatemala muy tempranamente y otros países de la región. Esto es importante tal vez no solamente por pensar en la cronología de cómo se llega a la Convención, sino por dos temas particularmente, en mi opinión, importantes. Espero no estar hablando muy difícil, mi idea es siempre que hagamos una conversación, un diálogo. La primera tiene que ver con el actuar de los organismos de derechos humanos y de familiares, fundamentalmente en la visibilización, ¿sí?, como estrategia política internacional frente a lo que no se podía decir acá, ir a buscar aliados estratégicos en distintos lugares, ver que no estaban las madres, las abuelas, los familiares solos, y buscar estratégicamente. Los congresos que acaban de reflejarse en el video de FEDEFAM son muy importantes porque fueron la forma de visibilizar. Uno dice, bueno, un congreso, ¿no?, algo que parece muy academicista, sin embargo fue una estrategia que permitió un punto de encuentro muy importante para también elaborar la visibilización y las estrategias internacionales para la búsqueda de los detenidos desaparecidos. 1978, primera resolución de Naciones Unidas. Digo, eso es importante por esto y es importante por otro tema que es, si se quiere, Pablo va a poder desarrollar probablemente mejor este tema, que tiene que ver con las estrategias de litigación en los juicios de lesa humanidad, ¿no? ¿Desde cuándo hay ius cogens internacional para pensar la desaparición forzada como un delito de gentes que, sin perjuicio de estar tipificado en el plano nacional y aún cuando todavía no existían convenciones, era tan importante y generaba una obligación internacional como para que eso sea receptado y ya no haya un debate sobre la legalidad, por ejemplo, ¿no?, que es un debate que se da en los juicios? Bueno, 1978, mi perspectiva es que una Asamblea General de Naciones Unidas en la que todos los estados se ponen de acuerdo para decir que existen las desapariciones forzadas y que las desapariciones forzadas son una preocupación no en el aire, sino regional y particularmente en Argentina como un fenómeno importante, digamos, podrían llegar incluso a un debate sobre si eso ya no habilita el ius cogens internacional y pasa a ser norma obligatoria del orden internacional, sin perjuicio de si existía la convención, si era suficiente la convención de genocidio, si no estaba tipificado en el Código Penal específicamente. Eso me parece que en el plano jurídico es un debate interesante. Por supuesto que hay mucha gente que se opone a verlo de este modo, pero en general en la normativa internacional por mucho menos se ha considerado, o sea, sin necesidad de una resolución de Naciones Unidas sobre la prohibición de la tortura, todos estamos de acuerdo que la prohibición de la tortura es una norma prohibitiva del orden internacional imperativo. Entonces, bueno, esto es un debate que tal vez no fue muy explorado, pero me parece que es interesante también para pensar, incluso en una litigación estratégica. El segundo hito, y me voy a saltear uno, pero después voy a volver sobre ese, en términos internacionales, estoy hablando fundamentalmente del plano de Naciones Unidas, como la comunidad internacional creada
luego de la Segunda Guerra Mundial, toda esa historia ya la conocemos, pero importante es 1980, la creación del grupo, hoy decimos el grupo de desaparición forzada, pero en ese entonces era grupo de detenciones arbitrarias y desapariciones, incluso hay todo un debate respecto de por qué nominarlo desaparición, ¿no? Hay un texto muy interesante que a mí me gusta traer de una criminóloga venezolana, y yo creo que es importante que era venezolana y que estaba viendo el fenómeno en ese momento, y la criminóloga dice que habla con los familiares, que nadie les preguntaba, y entonces para decir qué es la desaparición dice, no, no es una desaparición, es una detención-desaparición. ¿No? Hay todo un debate, ¿por qué desaparecer? Digamos, en la genealogía de cómo se llega, ¿no? Nosotros tenemos que repensarlo y pensarlo incluso por cómo va a dar origen a la Convención Internacional, ¿no? Porque después esos debates se van a la letra de la Convención particularmente. ¿Cómo es la desaparición? ¿Vino alguien? ¿Alguien te llevó en un ovni? Entonces, es interesante porque esta criminóloga recupera precisamente la mirada de los familiares y dicen, no, acá hay un acto del Estado, hay un acto represivo del Estado que es la detención. Si yo digo que esto es una desaparición, claro, después vienen y dicen que se fue a algún lado, que se lo llevó un ovni. No, las personas no desaparecen, las cosas desaparecen. De hecho, en la Real Academia Española, si buscáramos, ahora ya no, por suerte, no hubo una modificación, pero si buscáramos la etimología de la desaparición es las cosas desaparecen, no las personas. Entonces, el acto de señalar que hay una detención, y es el acto que los propios familiares indicaron como el acto que fundó, ¿no?, la idea de la detención-desaparición, es que hay un acto de poder. Hay un acto de poder. Nadie se fue porque quiso, nadie desapareció y se fue a otro planeta, sino que hubo un acto de poder que fue programado, planificado, ¿no? Que hay una planificación en el orden de la última dictadura cívico-militar, por supuesto que sistemática además, ¿no? Eso nos va a dar algunas otras características sobre esto, pero hay un acto de poder que debe ser visibilizado, ¿no? Yo creo que en eso también, hablando con algunos de los expertos históricos del grupo de desaparición forzada de personas, que se crea en 1980, ellos decían, bueno, nadie sabe muy bien por qué decía de detenciones arbitrarias, qué sé yo. Yo creo que un poco, más allá de que no puedo encontrar específicamente, me parece que la respuesta está en este texto de Rosa del Olmo que dice, los familiares decían, no es una desaparición. O sea, la desaparición, ¿quién habló de desaparición en nuestro país en la dictadura? Primero que todos. Videla, ¿no? Es un desaparecido, no tiene entidad. Y ahí vamos a tener el fenómeno, digamos, en su mayor violencia, ¿no? Porque la no tiene entidad es yo tengo la capacidad de definir quiénes son las personas que no están aquí presentes, que fueron detenidas por mí y que no me hago cargo. Y no solo no me hago cargo, sino que al no tener entidad, no tienen entidad humana. Entonces, desprende a partir de la definición de desaparición a toda persona, todo familiar, toda víctima y toda persona sobre la proyección de la víctima de cualquier derecho. Es significativo, por eso yo creo que la respuesta de los propios familiares, de los organismos, ¿no? En este contexto, de decir, no, hay un acto de poder y acá nadie desaparece. O sea, vos estás eligiendo con tu poder de definir que esta persona no tiene derechos, y sí los tiene, Entonces, este es un poco, tal vez estoy hablando más de la genealogía que de lo que podemos hablar hoy de la Convención, pero es interesante porque eso también llevó a que en la Convención, incluso en las propuestas, incluso de FEDEFAM, se hable primero de desaparecimiento, que no es exactamente lo mismo que desaparición, ¿no? Se habla de detenciones arbitrarias, de detención-desaparición o de desaparecimiento para poner sobre el relieve que había un acto que no fue una decisión individual, personal, ni colectiva de las personas desaparecidas, ni de sus familiares, sino que efectivamente hubo un acto violento. Y la violencia es parte del no derecho. Por eso digo que es tan importante simbólicamente el lugar en el que estamos pensando todo esto, ¿no? Porque es el mundo del no derecho. En este sentido, me parece que las convenciones y los proyectos en los distintos congresos que voy a ir nombrando, voy a hacerlo muy rápidamente, son interesantes porque empiezan a debatir todas estas cuestiones, no como un problema etimológico, ¿no? Sino como un problema que
trae físicamente a las personas desaparecidas y pone sobre relieve todos los sufrimientos que proyecta la detención de desaparición, no solo sobre la persona, sino sobre los familiares y allegados, que es otra de las claves para entender la Convención Internacional de Desaparición Forzada, como finalmente se llamó. El grupo de desaparición forzada tuvo distintos espacios en los que funcionó, podemos decir, hasta que se creó la convención y demás, pero bueno, 1980 es el punto de partida. Claro, en 1979, no nos podemos olvidar que aquí vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por primera vez hubo una posibilidad de visibilidad, y en 1978 tuvimos el Mundial, ¿no? Entonces, hubo dos instancias en las que también hubo estrategias interesantes, importantes para visibilizar un problema represivo terrible y sistemático como la desaparición forzada. Yo digo la desaparición forzada y alguien podría decir, bueno, no fue solo desaparición forzada. No, lo que pasa es que fue la práctica política de la represivización seleccionada políticamente bajo esa modalidad. Y no es que se les ocurrió o que no existía a los militares, ¿no? Es que fueron formados, ¿no? De la Escuela de las Américas, que se utilizó como estrategia para Argelia y que llamativamente tiene un origen, ¿no? Con un decreto nazi, para pensar en las conexiones también de los campos de concentración y exterminio, en 1941 con el decreto Noche y Niebla, que se llama Noche y Niebla precisamente para sacar a las personas de la esfera de la justicia y generar temor generalizado en toda la población y en cualquier persona que tuviera una actividad política de resistencia. Interesante, ¿no? La propia genealogía de cómo se elabora la estrategia, lo piensan así, noche y niebla, porque se los llevaban a la noche en el medio de la penumbra y nadie sabía dónde iban. Interesante. Bueno, esa es, podemos decir, la genealogía original en términos jurídicos, quiero decir, ¿no? Un decreto. También eso, ¿no? Como la mecánica de la propia producción, no podemos decir legislativa porque son leyes del horror, como juristas del horror también hubo, por cierto, pero que dejaban escrito así, como una orden formalizada, sin ningún prurito, estableciendo una táctica represiva específica que lamentablemente fue perfeccionada en América Latina, ¿no? Después de toda esta proyección. 1978 el Mundial, primeras campañas también que a nivel internacional tuvieron mucha fuerza y a nivel nacional nos dio por campaña Los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Trágicamente. Y 1979 como el primer momento en que verdaderamente un organismo internacional escuchó las denuncias de las desapariciones y de todas las prácticas represivas. Pero hasta 1992 no hubo una declaración internacional sobre desaparición forzada de personas en el plano de Naciones Unidas. Es increíble, ¿no? Es increíble. En el medio de esto, ¿qué pasó? Es la pregunta. Y no es que no pasó nada, ¿no? 1981, que es una fecha muy importante, fue el Congreso Internacional de París, a donde se denunciaron las desapariciones forzadas de personas. Cortázar, que tiene un texto maravilloso que presenta en el Congreso de París, hace una presentación que realmente es, bueno, brillante como Cortázar, pero también cada uno de los organismos, las madres, las abuelas, FEDEFAM fundamentalmente, APDH y otros organismos fueron y presentaron sus propios proyectos, pensando ya en la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Y fue muy interesante el debate porque además el debate, creo que incluso podríamos decir, sigue estando vigente al día de hoy. La extensión, ¿no?, de la desaparición, si la desaparición es solo en el plano sistemático, ¿cuál es la consecuencia de que sea una desaparición forzada en el plano de un plan criminal sistemático y organizado? Bueno, el crimen de lesa humanidad. Ya se debatió en 1981 la propuesta de FEDEFAM para tener el 30 de agosto como el Día del Detenido Desaparecido, que muy lejanamente fue receptado como Día Internacional del Detenido Desaparecido por Naciones Unidas, pero muy cercanamente en el tiempo fue receptado por muchos organismos.
y por muchas federaciones a nivel internacional que empezaron a visibilizar las desapariciones forzadas de personas en América y también en otros continentes. Por eso la importancia del rol de FEDEFAM, sin dudas, ha sido muy importante en la producción jurídica, ¿no? Tal vez yo no puedo hablar más allá de mis convicciones respecto de eso, lo que puedo hablar es del plano criminológico y penal, y yo lo que puedo decir es que la letra de la Convención es el debate que se da hacia el interior de los propios organismos de derechos humanos, que fueron a pelear en el plano internacional esa visibilización para ver el problema, plantear el problema, pero también buscar soluciones jurídicas. Acá esto es el proyecto de 1981 de FEDEFAM, que lo presentan en el Congreso de 1981, lo replican en el Congreso de 1984. Ya había, por cierto, varios proyectos de tipificación penal en el país. En el país, desde 1984, hay proyectos para tipificar la desaparición forzada de personas y mucho más tardíamente todavía se termina tipificando en el 2011, después de la desaparición de Julio López, y una condena internacional en el caso Torres Millacura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy tardíamente. La convención se sanciona en 2006, pero entra en vigencia en 2010, ¿no? Con una verdadera política de Estado también argentina para acompañar ese proceso en el plano internacional y con mucho compromiso. Pero luego de una condena internacional recién tipificamos el delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal, lo cual también trajo muchos problemas, podríamos decir, en las causas de lesa humanidad, ¿no? Y sigue trayendo muchos problemas porque hay una fuerte falta de capacitación también de los operadores jurídicos para entender todos los problemas que en el orden jurídico, procesal, de articulación institucional, etcétera, traen las desapariciones forzadas. En el proyecto de 1981, por supuesto que es interesante, ¿no? Porque los proyectos se están pensando en 1981 de la aparición con vida, ¿no? Esto es interesante porque se va a ir viendo, no voy a hacer la genealogía completa de la convención, pero es interesante porque se va viendo también cómo en algún sentido va mutando la ley en relación a los fenómenos que nos pasaron por arriba, ¿no? Porque esto también es una realidad. Se está buscando a las personas con vida. Entonces, el proyecto piensa también el alcance de la definición del desaparecimiento, como lo llaman en ese momento, para pensar el alcance del acceso jurídico que permita una política de búsqueda. Es muy, muy interesante. Que, por cierto, igual queda de algún modo plasmado en el proyecto de la Convención, a donde se espera siempre la expectativa de que las personas aparezcan con vida, y por eso hay todo un debate muy interesante que no voy a poner a relatar. Si estuviera Luciano Hassan, él podría, que fue uno de los expertos del grupo de desaparición forzada, contar un poco la cocina de algunas cosas. Yo solamente voy a anunciar dos que me parecen interesantes. La primera es la cocina de cómo se llegó a la Resolución General de Naciones Unidas de 1978, que fue por torpeza de los militares y el embajador, el canciller militar, que empezó a tirar carpetazos en el plano internacional y todos se enojaron y terminaron aprobando la resolución en reacción, ¿sí?, al gobierno argentino, por supuesto, militar, un gobierno no democrático, y en función de eso termina saliendo la resolución de la Asamblea General. Había muchas resistencias hasta que hicieron las cosas como estaban acostumbrados, empezaron, bueno, hay un texto que está en inglés que Luciano suele compartir y que es muy interesante, que cuenta precisamente la cocina de cómo salió la resolución de Naciones Unidas de 1978. Pero bueno, todo esto lo que trae es proyección sobre la Convención Internacional. En el medio, por supuesto, me podrán decir, bueno, Gabriela, la declaración es del 92, la Convención Internacional, el de 2006, se pone en vigencia, podemos decir, en 2010, con el estado de las ratificaciones, ¿no?, por los depósitos necesarios en Secretaría para poner en vigencia los tratados, ¿no?, las convenciones. Y en el medio, bueno, en el medio hubo una declaración también internacional, una declaración interamericana, a la que siguió mucho más rápidamente en 1994. Este año se cumplen 30 años de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que para el plano latinoamericano es muy importante porque ustedes saben que desde la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el fenómeno de la desaparición está presente. Desde el primer caso
lo primero que se ve como un problema latinoamericano y un problema para condenar a los estados es la desaparición forzada. No lo dicen en la amplitud en la que se analiza con todo lo que va a ser la producción jurídica posterior y demás, pero ya empiezan a decir, este es un problema, el Estado está condenado porque no aparecieron las personas, porque no cumplió con los protocolos, porque no hizo acciones políticas positivas para la búsqueda y tiene el deber de reparar, ¿no? Que son todas las cosas que vamos a ver después proyectadas sobre la Convención. Es decir, la Convención, porque es muy importante y sigue teniendo plena vigencia el debate, ¿no? Que es un poco donde yo quería centrar el debate, la conversación. Ay, Gabriela, pero si ya tenemos convención, ya tenemos condenas internacionales, ya tenemos un montón de condenas del sistema interamericano, hasta tipificaron acá después de una cantidad importante de años. ¿Por qué la convención es importante? Primero, porque el alcance de la convención es internacional, o sea, verdaderamente es la comunidad de las naciones la que permite que a través de las convenciones, que no tienen el mismo alcance de las declaraciones, por cierto, porque los estados se comprometen y además aceptan ser sometidos a una jurisdicción internacional, esto es importante, ahí tenemos también otra posibilidad de incidencia, ¿no? Sin perjuicio de que, por ejemplo, a través del grupo y de distintos mecanismos existen una especie de habeas corpus internacional para tener respuestas en 24, 48, 72 horas por parte de los estados. Acá sabemos que los habeas corpus, salvo contados casos en el momento de las presentaciones, daban respuestas bastante deficientes, por no decir deprimentes, ¿no? Exacto. Había jueces que eran valientes y que llegaban hasta las últimas instancias, pero eran los menos, ¿no? Porque también recordemos que la estructura judicial, no solo jurídica, de la dictadura cívico-militar, lo primero que hizo fue desplazar a los jueces y poner propios jueces que dictaron acordadas reconociendo el golpe de Estado. Desde el 30 lo hacían, pero acá lo hicieron con más ganas, ¿no? Lo hicieron, desde el 30 lo venían haciendo, entonces ratificaban estatuto, negaban la Constitución Nacional, los jueces desplazados eran avalados por la Corte Suprema, esto también cabe decirlo, ¿no? Para pensar un poco las estructuras judiciales del presente, mirando un poquito el pasado cercano. La Convención tiene, yo diría que gracias a este trabajo de los familiares, una pata muy importante, que es primero la del reconocimiento del actuar internacional directo, ¿sí? Esto es importante, más allá del compromiso de los estados, porque a través de mecanismos se puede llegar a hacer denuncias contra los estados y los familiares pueden actuar directamente, como se hace en el sistema interamericano, pero con, vuelvo a decir, una proyección mucho más amplia. Incluso, vuelvo a decir, está esto que es muy desconocido, y yo creo que hay que decirlo en todas las conversaciones, que es esta especie de habeas corpus internacional por cualquier presunción de desaparición en cualquier lugar del mundo, y es una acción rápida y expedita que, vuelvo a decir, para las detenciones, por ejemplo, arbitrarias o desapariciones en Asia funcionan bastante. O sea, por lo menos hay una especie, no me gusta usar esta palabra, de blanqueo, ¿sí? Las personas que están detenidas fuera de la estructura pasan a ser incorporadas al sistema de detenciones legales, ¿no? Y esto es importante porque eso permite que los familiares puedan accionar, que haya una interpelación a la justicia, bueno, una cantidad de cosas importantes. Esto es importante. La segunda, que tiene que ver con el reconocimiento de la extensión de la desaparición y de la desaparición en contexto de plan sistemático como crimen de lesa humanidad. Y seguido a eso, algo que realmente fue muy necesario en tiempos de dictadura y también de democracia, donde todavía seguía vigente la impunidad, ¿no? Porque también reconozcamos que la democracia no fue la panacea tampoco, ¿no? Para que exista el juicio y castigo, y que tiene que ver con los reclamos mediante jurisdicción universal. El reconocimiento de que eso habilita la jurisdicción universal permite que cualquier Estado, en cualquier lugar del mundo, pueda tomar el tema, ¿sí? Y puede investigar las desapariciones forzadas de Argentina, como fue el caso de España, ¿no? Por ejemplo, o que Argentina pueda tomar otras desapariciones, como el caso de los crímenes contra el franquismo, y tengamos una causa en este momento vigente, no sé si con mucho avance, porque además los denunciantes son gente de avanzada edad, algunos lamentablemente incluso ya han fallecido, en el que se está investigando los crímenes del franquismo porque hay una ausencia de respuesta estatal por parte de España
sobre crímenes que son crímenes de lesa humanidad. Eso es muy importante. Por supuesto que tiene otras cosas importantes como las medidas proactivas que tienen que asumir los estados para la investigación, la prosecución, la sanción y también para las políticas públicas, incluso por fuera del orden penal, podríamos decir, que tienen que ver con la búsqueda de las personas detenidas, desaparecidas, como quieran llamarlos. Bueno, tiene un montón de proyecciones más, por supuesto la reparación es una de ellas, y la reparación es una reparación integral, y hay un montón de cosas que también podríamos discutir. ¿Cuáles son las que, y con esto ya cierro, así le dejo la palabra al compañero, las que siguen discutiéndose en el plano internacional en función de fenómenos, podríamos decir, más actualizados o actualizables? Las desapariciones que entrarían dentro del orden de la Convención Internacional de Desaparición Forzada de Personas que están vinculadas a la trata, ¿no? Por ejemplo. Y ahí hay todo un debate. En principio, para el habeas corpus internacional no se llama así, no me acuerdo cuál es el nombre de la acción rápida y expedita, pero es básicamente eso. Cualquier persona con presunción de desaparición, incluso por una cuestión de trata, podría ir al plano internacional para hacer esta medida que no tiene por el protocolo, por ejemplo, ¿no? Para la Convención de la Trata. Lo podría hacer. Sin embargo, también hay otros debates sobre cuál es la extensión. ¿Sí? Hasta acá, el artículo 2 de la Convención de Desaparición Forzada dice que es un agente estatal o un agente privado con apoyo o aquiescencia de agentes estatales, o sea, agentes estatales o paraestatales que tienen un apoyo que puede ser desde solvencia económica, una omisión y dejar hacer, ¿no? Una cantidad de aspectos más amplios que podrían ser analizados, pero siempre hay una participación, una visibilización de esto que ya estaba en ese concepto de detención de desaparición, que es que hay algo que está vinculado al Estado en relación a este fenómeno de práctica represiva. Y hoy se discute, por ejemplo, en México hay un delito, digamos, que amplía esa mirada de la desaparición por agentes estatales o la desaparición por agentes particulares, que no tienen o no necesariamente tienen que tener vinculación con una cuestión estatal, ¿no? Esto es interesante, por supuesto pone de relieve distintos fenómenos. Yo entiendo que, como siempre, la ampliación de un tipo penal puede llevar a cualquier cosa en la interpretación, y entonces, bueno, mañana la ampliación punitiva que suele ir por otro lado va a terminar condenando por desaparición forzada a una persona que en general suele ser la destinataria de esa práctica, ¿no? Pero, bueno, tienen un fenómeno propio que es el fenómeno, vamos a decirlo así, del narco y de la trata vinculada al narco y que a veces tiene vínculos con los agentes estatales y otros no, y es una problemática. Las madres buscadoras, o sea, son realmente Ayotzinapa, ¿no? Digo, tenemos una cantidad de cosas, fenómenos. Mi investigación en el UNAM tenía que ver con eso, precisamente con las desapariciones actuales en México. Y otra cosa que también se discute, que no tiene que ver ya con el agente, podríamos decir, el sujeto de análisis de la convención, sino con la amplitud, también está vinculado a eso, que tiene que ver con que se pueda afirmar que son responsables agentes no estatales, como por ejemplo podría ser una organización que tiene una ocupación territorial y una función similar al Estado, pero no es el Estado. Y eso es interesante porque se discute, yo entiendo que a propósito de la distinta tipificación, y ahí sí tipificación penal, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que lo amplía mucho. Y si pensáramos por lo menos en la genealogía de cómo se gesta la convención, yo me resistiría a pensar en esa ampliación en un primer momento, ¿no? Porque responde también a otra historia, ¿no? Y otro proceso que lo que trata de poner es en visibilidad que el Estado es responsable, ¿no? En algún sentido es eso. Por un lado eso, y por el otro lado también un problema que tiene que ver con cómo se interpreta la responsabilidad internacional en el plano no penal. Las convenciones son convenciones internacionales de derechos humanos que comprometen a los estados, no a las personas. En el plano del Estatuto de la Corte Penal Internacional se puede perseguir una persona que cometió crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, etcétera, individualmente. O sea, se persigue a las personas.
Pero las convenciones condenan estados, o sea, a través de sus mecanismos, ¿no? Por supuesto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo una convención que no es ratificada por más que los estados puede ampliar el objeto de la convención a agentes no estatales, incluso aunque tuviera las mismas posibilidades de realización territorial, población, etcétera, digamos, en los términos de la teoría del Estado estatal? Y eso es un problema que en el plano internacional debería ser resuelto. Mi opinión es que las responsables, digamos, quienes asumen los compromisos, quien ratifican, quien reconocen jurisdicción son los estados, y que pensar en una ampliación en términos de, vuelvo a decir, convenciones de derechos humanos sería erróneo, generaría confusión y probablemente, como toda confusión, terminaría en más impunidad. Esta es mi mirada. Pero bueno, nada, son pequeñas reflexiones al público, a ustedes, para que pensemos colectivamente. Me gustaría cerrar con unas palabras, solo también para que reflexionemos, porque el problema jurídico no es un problema jurídico, es un problema social, es un fenómeno político, social, de alta complejidad y de derechos humanos. Y me parece que el mejor que me sirve para esto y que ya nombré es Julio Cortázar, que en este libro, donde están todos los proyectos de tipificación del año 1984 y anteriores, incluso, vuelvo a decir, el primer proyecto de FEDEFAM sobre Convención Internacional de Derechos Humanos, publica parte de lo que publicó en el coloquio de París de 1981, se llama El rechazo del olvido, y dice: en esta obra de estudio y de reflexión destinada a crear los instrumentos más eficaces para defender las libertades y los derechos pisoteados por las dictaduras, la presencia invisible de miles y miles de desaparecidos precede, sobrepasa y continúa todo el trabajo intelectual que podríamos cumplir en esta jornada. Aquí, en esta sala donde ellos no están, donde se los evoca como tema de estudio, aquí debemos sentirlos presentes y cercanos, sentados entre nosotros, mirándonos, hablándonos. El solo hecho de que se encuentren entre los participantes y el público tanto familiares, padres y amigos desaparecidos hace todavía más perceptible esta innumerable multitud unida en su testimonio silencioso, en una implacable acusación. Bueno, gracias. Bueno, gracias, porque hiciste un recorrido que la verdad que complementa, así como vos decías, y citabas lugares donde la cocina de Naciones Unidas, a mí me tocó estar un poco en la cocina de FEDEFAM. Y realmente a mí me conmueve porque todavía tengo los borradores del archivo de Patricio Ray, mi compañero, donde hay cuadernos con borradores de distintas reuniones y congresos. Y quiero mencionar también al Alfredo, el esposo Galetti, de Élida Galetti, que aparece acá, porque ellos, hubo muchísimo padres de desaparecidos, madres que colaboraron. Él era un constitucionalista. Entonces, Patricio siempre mencionaba que él fue clave en la redacción del proyecto de la convención. O sea, la convención fue redactada por los familiares, por FEDEFAM. Digo, de ahí la importancia y el valor que tiene, como decía la vez pasada Remo Carlotto, cómo se hizo jurisprudencia desde el horror, desde la tragedia, desde la desaparición de familias, de persecución de toda una población. Eso nos da esperanza también. Y por eso realmente celebremos que se están haciendo estos debates hoy en un momento tan difícil para nuestro país. Y también quiero nombrar a Lita Boitano, que ayer se le hizo un homenaje en el Solar, estuvimos varios allí, y la verdad que Lita también, ella, familiares, fue parte de todas las asociaciones, así como abuela, madres de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y ahora sí, Pablo, bueno, Pablo también, también es entrañable para nosotros porque ha estado en nuestras querellas, en los juicios, y entonces
Adelante con tus reflexiones. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Yo estaba en el público hace unos minutos. Yo vi, esto es como cuando estás en la cancha y te chiflan desde la cancha. ¡Ey, entrá! Bueno, voy a entrar. La diferencia acá es que voy a jugar para mi equipo. La verdad yo venía a escuchar a Rafecas y a polemizar con Rafecas. Por eso estaba acá y preguntarle un montón de cosas. Pero bueno, se las preguntaré en el juzgado. Porque tenemos un problema. Ahora lo voy a contar. De todos modos, bueno, primero gracias por las emociones, porque ver acá a Galetti, ver acá a Patrick, un Patrick de otra pinta, al que la mayoría lo conoció, ver a Tilsa Albani, una madre, su hijo desaparecido en la época de la contraofensiva, en 1979. Es por supuesto una suma de emociones para quienes éramos muy jóvenes en los organismos en aquellos años y que veíamos el movimiento de derechos humanos ir por toda Latinoamérica para dar estas peleas y que hoy esas peleas, bueno, tengan cuestiones concretas en los tribunales. Yo me voy a referir un poco a eso, porque no estaba... bueno, porque es lo que hay que contar, ¿no? También la parte... Esta es la historia de la lucha, esta es la historia de cómo se... desde un movimiento como bien decía la compañera ahí, de rebeldía, se va a los ámbitos que son los congresos, pero más allá de todo, cuando dice tenemos que brincar, utiliza ese verbo, brincar a las plazas y a las calles. Bueno, esto que acaba de contar la compañera es ese brinco hacia las calles y las plazas para lograr lo que se fue logrando a nivel internacional y a nivel nacional con el tema de la desaparición forzada, y es nuestra lucha, ¿no? Nuestra lucha de hoy, mucho más fuerte que nunca, más en estos días, más con esta visita de los diputados y diputadas libertarias y libertarios a los genocidas, todo lo que se ha generado, el estreno hace pocos días de una película que tiene también que ver con esto, que es el documental Traslados, que se los recomiendo y que además que lo utilicemos para la gran tarea que tenemos en estos días, que es cómo abrir puentes, cómo construir puentes con las y los jóvenes para esa enorme tarea que tenemos que hacer, que es consolidar nuestra defensa de los derechos humanos y consolidar, por sobre todas las cosas, el nunca más y el juicio y castigo a los culpables, ¿no? Batalla que creo que la tenemos ganada, pero que está pasando de nuevo un momento difícil. Bueno, voy a lo concreto de nuestros juicios. Nosotros tenemos juicios por delitos de lesa humanidad todos los días en la Argentina. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hay juicios. Los compañeros que están acá de la intersindical se encargan de difundir todos los domingos, creo, el cronograma de los juicios para que todos y todas sepamos cuándo hay juicios en la Argentina. O sea, nuestros juicios para identificar a los genocidas y llevarlos a juicio oral y que sean condenados, tienen cronograma todos los días. Milei no ha podido con esto. Milei ha puesto y sigue poniendo, y Villarruel también, y muchos más también, obstáculos, pero los juicios continúan. ¿Tenemos juicios para cuánto tiempo? Para muchos años. ¿Cuántos años? No lo sé, pero seguro que son décadas. O sea, en la Argentina va a haber juicios durante muchísimas décadas más. ¿Hasta cuándo va a haber juicios? Juicios con búsqueda de castigo penal hasta que muera el último de los responsables, y esta es una característica argentina. Nosotros somos un país, no el único que hace juicios, esto no lo digan, muchas veces se comete el error, somos el único país, no somos el único país. En este momento hay 26 países que llevaron o llevan adelante juicios por delitos de lesa humanidad. Pero la Argentina sí tiene una característica única,
que es que aquí se busca hasta el último de los responsables. O sea, aquella consigna que se canta, a donde vayan los iremos a buscar, en la Argentina se cumple. Aquí se busca hasta el último de los genocidas. Civil, militar, policía, cabo, funcionario judicial, funcionario estatal, genocida mujer, que las hay, las hubo y han sido condenadas. Todos y todas las genocidas y los genocidas aquí van a tener que ir a juicio. En estos días, si no me equivoco, el 11 y 12, van a ser indagados los responsables civiles de un astillero de zona norte, de Astarza, que tuvo una gran cantidad de compañeros desaparecidos por responsabilidad empresarial, o sea, dieron los nombres los integrantes del directorio y los gerentes. Y esto lo digo en función de señalar claramente que tenemos una tarea hoy, que tenemos una tarea hacia el futuro respecto del juzgamiento, que la consigna de los organismos y de las madres, juicio y castigo a todos los culpables, es una consigna muy viva, que está muy sólida, pese a todo, y que representa una tarea permanente para el movimiento de derechos humanos y para toda la sociedad. Una tarea permanente quiere decir, lo seguimos buscando a los genocidas. Y acá hago el punto aparte y paso a la cuestión de nuestras y nuestros compañeros. La desaparición forzada de personas, delito que está ahora en nuestro Código Penal, como bien hizo el relato cronológico la compañera, muy bien, de toda esta historia, es un delito que se encuentra en muy pocas condenas actualmente en la Argentina. ¿Por qué? Porque yo formo parte del grupo de querellas, que no es muy amplio, que pide que se condene por desaparición forzada de personas. Pero tenemos una resistencia terrible, sobre todo de las juezas y los jueces. De hecho, un tema para discutir hoy con Rafecas será ese. Bueno, si estamos convencidos de la existencia y la tipificación del delito de desaparición forzada de personas que ocurrió en la Argentina, ¿por qué no se los indaga por desaparición forzada de personas? Y por supuesto la respuesta siempre es, bueno, porque en el momento de cometerse el delito, 1976, 77, 78, no estaba en el Código. Nosotros decimos, es cierto, no estaba en el Código, pero ahora está el delito y el delito se sigue cometiendo. Ese es el argumento jurídico que decimos nosotros para simplificar. Es más complejo, pero para simplificar es, hoy siguen cometiendo el delito de desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque no dicen, y acá viene el tema de qué es lo que buscamos, porque no dicen dónde están las compañeras y compañeros. Tienen que decirlo. Si no lo dicen, están y siguen cometiendo el delito de desaparición forzada de personas, por lo tanto, se los tiene que condenar por ese delito. Bien, esta es la discusión teórica, no nos está yendo muy bien, estamos consiguiendo muy pocas condenas por el delito de desaparición forzada. La mayoría de condenas son por privación ilegal de libertad. Ese es el delito que toman el 85% o más de las juezas y los jueces en los juicios actuales. Bueno, esta es la cuestión, no sé, me cuesta llamarla técnica, pero hasta que encuentre una nueva palabra, por ahora es el debate técnico sobre esto. Ahora vamos a lo político, a lo humano, para que veamos el porqué de nuestra lucha. ¿Qué pasó en la Argentina con la desaparición forzada de personas? ¿No? Una pregunta que uno siempre se ha hecho, o sea, ¿por qué los militares, por qué los genocidas eligieron el sistema de exterminio, el plan de exterminio con la desaparición forzada? Y esto es algo que ha costado mucho y sigue costando mucho dilucidar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no hablan. Y lo poco que han hablado encuentra explicaciones, bueno, que duelen,
pero que hay que contarlas, que hay que decirlas, ¿no? Ahora no me acuerdo, tengo una laguna, porque estaba ahí sentado y ahora tuve que estar acá. Se me hizo una laguna en esta media hora, traté de pensar, fue Arguindegui, creo que fue Arguindegui. Arguindegui fue un milico, un general, ejército, que fue ministro del Interior en la dictadura, de mucho peso en la dictadura. Si no me equivoco, fue Arguindegui el que dijo que tendrían, en un reportaje, que tendrían que haber fusilado en la cancha de River y entregando Coca-Cola. Esa fue la frase que utilizó en un reportaje cuando ya en democracia se les venía encima todo el tema de la objeción de por qué hicieron lo que hicieron, como lo hicieron, ¿no? Entonces él dijo en un reportaje, igual es a confirmar si es Arguindegui, pero estoy casi seguro que fue Arguindegui, pero bueno, fue un milico reporteado en 1984 que dijo, tendríamos que haber fusilado en la cancha de River y entregando Coca-Cola, ¿no? O sea, que la gente viera lo que hacían para ellos con los subversivos y terroristas, y etcétera, etcétera. Bien, esta fue una explicación. La otra explicación la da en un reportaje de un documental que hace una documentalista francesa, Robin, que entrevista a varios milicos y entre ellos uno de los autores intelectuales de todo este plan de exterminio, que es también un genocida de ejército, general Díaz Besone, que en esa entrevista dice que no les quedó otro camino que la desaparición forzada porque se nos venía el Papa encima si lo que hacíamos era matar y matar y matar públicamente a lo que ellos llamaban el enemigo. Entonces que eligieron el camino de la desaparición forzada. Él, por supuesto, no habla técnicamente de la desaparición forzada, pero admite que tuvieron que elegir que eligieron ese camino por el Papa, porque si no se les venía el Papa encima. Después, en uno de los juicios, digamos, más llamativos que ha habido en todos estos 40 y pico de años relacionados con nuestro tema, es un reclamo administrativo que inició la familia Santucho, vía un compañero abogado Gallero y otros compañeros, y que después con los años yo tomé la posta. Es un juicio que se llama contencioso administrativo, o sea, no va por el lado penal, sino va por el lado del reclamo al Estado, para que el Estado diga dónde está el cuerpo de Santucho, porque a Santucho anunciaron que lo mataron, salió en todos los diarios, fue la noticia del día aquel 20 de julio, el hecho ocurrió el 19, pero salió en los diarios a partir del 20 de julio de 1976, fue noticia mundial, el máximo líder del Ejército Revolucionario del Pueblo era asesinado, abatido, como decían ellos, por las Fuerzas Armadas Argentinas, pero el cuerpo no lo entregaron. Entonces, en este juicio contencioso administrativo lo que se reclamó y se reclama es que el Estado argentino diga dónde está el cuerpo de Santucho. Bueno, son décadas que tramita ese juicio y tuvimos un episodio, hará 13 años más o menos, un episodio insólito en materia de juicios que era, se pidió que declare testimonialmente, no indagado porque es un juicio contencioso, o sea, como testigo, Videla, Riveros, que era el jefe de Campo de Mayo, Carlos Martínez, que era el jefe de inteligencia del ejército, una cantidad de generalotes de primera línea de la época de la dictadura, para que dijeran dónde está el cuerpo de Santucho, qué hicieron con el cuerpo de Santucho. Bueno, todos mentían, entonces un día le pedimos a la jueza, ¿por qué no hacemos un careo? Y convocó un careo. Era un careo increíble en que estaba Videla, el general Riveros, uno de los halcones de la dictadura, imagínense, entre ellos se catalogaban entre halcones y palomas. Videla era paloma, para que se den una idea ustedes, Riveros era halcón, y el jefe de inteligencia del ejército, que es el que manejó
todos los archivos de la represión. El jefe del 601, el jefe de toda la inteligencia del ejército, Carlos Martínez. Bueno, empezó ese careo que era estrambótico, porque se acusaban entre ellos sobre el tema del cuerpo, no, pero usted lo tiene que saber. En un momento, Riveros, el halcón, se para y le dice a Videla, estamos hablando hace 10, 11 años, o sea, ya eran de 80 y pico todos, casi 90, no, 80 y pico. Riveros se para y le dice a Videla, usted, general, tiene que decir dónde está el cuerpo de Santucho, porque usted es un cagón. En la audiencia le dice, porque usted es un cagón. Riveros le dice a Videla, ¿no? Videla dice, en la respuesta oficial, porque de eso se tomó nota, el incidente este que se para y dice cagón no está en el acta, pero Videla dice, da la explicación política, no se podía entregar ese cuerpo porque si no iba a ir a un cementerio y se iba a convertir en un lugar de santificación. Esta era la explicación oficial de Videla de la desaparición de un cuerpo, en este caso de Mario Roberto Santucho. Bien, traje estos tres elementos, lo de hipotéticamente Arguindegui y el estadio de River y la Coca-Cola, lo de Díaz Besones sobre el Papa y lo de Videla, para intentar, porque miles de familias preguntan por qué se hizo lo que se hizo, y esto, por supuesto, formará parte de no solo de los juicios, sino de la gran investigación que tanto historiadores, sociólogos, periodistas, juristas, etcétera, organismos, tendremos que seguir haciendo por los siglos de los siglos, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió en la Argentina referido al tema del plan de exterminio con este sistema de la desaparición forzada de personas? Esta película que se acaba de estrenar hace pocos días, este documental Traslados, habla sobre los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte fue uno, tal vez el de mayor cantidad, no fue el único, por supuesto, el exterminio se implementó como último eslabón con los vuelos de la muerte, pero también con otros sistemas de ese exterminio que implican la desaparición forzada de personas, es decir, la no información, el secuestro y la no información sobre el destino de los compañeros y compañeras. Entonces, está bueno que utilicemos ese material de este último documental porque creo que va a venir bien para explicar, sobre todo a las y los jóvenes, en este momento de una capa de negacionismo en la Argentina, bueno, qué es lo que pasó y qué es lo que decimos cuando hablamos de desaparecidos y de desaparición forzada de personas. En este documental hablan 6 militares, algunos los denominan arrepentidos, para mí exactamente no es el término, pero hablan 6 militares de distinta categoría, habla Balsa, habla el sargento Ibáñez, hablan 2 gendarmes, Talavera y Torres, bueno, y 2 más que ahora no me acuerdo el nombre, en los que, producto del peso de la culpa, sobre todo los de baja categoría, habla Silingo, ¿no? Y tratan de explicar ese horror en el que ellos estuvieron, participaron, y por qué con los años finalmente terminaron hablando y contando qué es lo que hicieron. Así que está bueno para muchos que estos negacionistas, bueno, que dicen que no pasó lo que pasó, que lo escuchen de la propia voz de 6 protagonistas militares, o ex militares o ex gendarmes. Y lo otro es, ustedes saben que la consigna durante muchísimos años de las madres fue aparición con vida. Nosotros hoy también estamos en la lucha por así como está la desaparición forzada de personas, nosotros en los juicios estamos por la lucha por la aparición. La aparición, por supuesto, también para simplificar, el máximo grado de aparición hoy en el reclamo en nuestros juicios
es el hallazgo de los restos. El hallazgo de los restos, sabemos que para las pocas madres que quedan significa todo. Sabemos que para las hermanas, hermanos, hijos, hijas y otros familiares de desaparecidos representa muchísimo, muchísimo. Cada año representa más. Los familiares que atendíamos hace 40 y pico de años, por primera vez, para tomar la primera denuncia, nos exigían justicia y el reclamo de la aparición con vida, sobre todo en las primeras denuncias hechas en el año 82, 83, hablo de mi experiencia, también en el 84, 85, 86, esa esperanza todavía estaba, pero hoy la palabra del familiar que ya con 90 años o casi 100 habla con nosotros es: no quiero morir sin antes tener, aunque sea un hueso de mi hijo o mi hija. Eso es una certeza hoy en nuestros reclamos, por eso van a ver ustedes que en muchos de los juicios y en los alegatos pedimos eso, pedimos que por favor digan dónde están. Los familiares hoy, cuando el juez les pregunta si quieren decir una última palabra antes de terminar su testimonio, en general gran parte de los familiares dice eso también. A veces se dan vuelta, miran a los genocidas si es que están en la sala o miran a los genocidas si están en el Zoom y les dicen, les pedimos que por favor digan dónde están. Y ese por favor del reclamo de la aparición de al menos los huesos o al menos la noticia de dónde llevaron el cuerpo del desaparecido, ese por favor tiene un punto enorme de contacto con ese otro por favor, que es el del documental y la imagen seguramente más vista en toda la historia de las madres, que ocurre en el Mundial 78 y que es esa imagen en color o en blanco y negro que ustedes ven repetidas veces en la tele y en el cine, que son esas madres ante un periodista holandés en pleno, el día 1 de junio del 78, cuando empieza el Mundial, y ese periodista holandés manda la mitad del equipo televisivo a la Plaza de Mayo, la otra mitad a la cancha de River, porque justo a la misma hora empezaba acá nomás el partido inaugural del Mundial, y las madres, y esa madre platense le dice al periodista: hemos recorrido ministerios, embajadas, ya no sabemos dónde ir, y otra madre al lado le dice: por favor, ayúdennos, ustedes son nuestra última esperanza. Ese por favor del 78 es el por favor de ahora, y es la razón por la cual uno venía hoy a decirle también al juez: por favor, empiecen a indagar y a condenar por desaparición forzada de personas. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar el video. Le vamos a dar la palabra. Adelante, así explicás, sí, para que expliques el video. Acá nomás, no se muevan. No, solamente cortito, así vamos al video. Soy Florencia Chidichimo, soy la creadora, soy hija de desaparecido y nieta de Quita Chidichimo, que fue madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Lo que hice fue declarar en 2 juicios de lesa humanidad, que de los que dieron ya testimonio bien técnico y político de cómo llegamos hasta acá. Yo simplemente fui una testigo, tenía 8 meses cuando desapareció mi papá. Lo que hice fue tomar las declaraciones que hice en el juicio a la Brigada de San Justos y en el juicio de brigadas. Tomé parte de esas declaraciones y es la música del video danza que van a ver, que se filmó en el Parque de la Memoria. Bueno, no tengo más nada que decir, que la obra se explique sola. Gracias.
Mi papá, por una endija, una claraboya, una ventana muy chiquita, veía lo poco que podía ver de día, porque era un lugar muy oscuro y daba el parte meteorológico. Soy hija de militante de la Juventud Universitaria Peronista. Él empieza su militancia en la Iglesia del Tercer Mundo, venía de una escuela católica de Ramos que se llama Juan 23. Mi madre iba al Santo Domingo. Ellos en un baile de carnaval empezaron a ser novios. Y también los dos militaban, ya digo, desde la Iglesia tercermundista. Cada uno por su lado, después empieza a militar en la Juventud Peronista. Mi mamá en la Juventud Trabajadora Peronista porque trabajaba en el municipio de La Matanza, y mi papá en la Juventud Universitaria Peronista. Él entra en el 68 en exactas, en ciencias exactas. Es meteorólogo, mi padre es meteorólogo, era meteorólogo. Y del 73 hasta que termina su militancia ahí, que calculamos será principios, mediados del 75, es el referente de la Juventud Universitaria Peronista de Exactas. Después mi padre de militar en la Juventud Universitaria Peronista, cuando ya termina de cursar, pasa a militar a La Matanza, donde vivían, en Ramos Mejía. Al momento que se lo llevan el 20 de noviembre del 76. Estoy segura que en un operativo conjunto desde el 17 de noviembre hasta el 20, que descabezan a toda la cúpula de la gente que estaba armando el Partido Auténtico en La Matanza. Era el partido, la rama política de Montoneros, y se estaban preparando para lo que creían que esta gente iba a hacer, que era proponer elecciones, cosa que lo hicieron mucho después de hacer todas las tropelías que se les ocurrieron. La militancia también estaba llena de lazos de afecto, ¿no? Mi madre deja de militar cuando queda embarazada por un pacto que hacen entre los dos y deciden que, bueno, ella iba a cuidar de mí. Mi papá desapareció el 20 de noviembre de 1976. El 20 de noviembre del 76. Entre la noche del 19 y del 20 de noviembre. Mucha gente. Llegaron a la casa donde vivíamos. Llegan a casa. Y mi mamá. Camión del ejército a la vuelta de casa. Y Bolívar entraron un cuerpo de tareas. Gente del ejército y gente de la policía. Entran a casa, rompen la puerta, rompen cosas de casa, roban cosas. Cuando quieren salir, intentaron salir por la puerta de atrás. Cae gente del techo. Gente que cayó de arriba del techo. Turbulentas. En ese momento se paran. Los golpean. A mi papá lo llevan hacia el living, a mi mamá a la habitación, la tapan con una frazada. Se la llevaban o no. Discuten si se la llevan o no se la llevan y deciden dejarla. Yo tenía 8 meses. Yo tenía 8 meses. Una persona le descubre la cara y le dice: mírame porque soy el que te salvé. Y se va. Mi madre espera sin saber lo que le podía pasar. Toma el valor de salir de abajo de la frazada. Y ahí empieza la búsqueda. Y ahí empieza la búsqueda. Y ya no lo ahí empieza la búsqueda. Y ahí empieza la búsqueda. Y ya no le volvimos a ver más a mi papá.
Y ahí empieza la búsqueda. Y ya no se vuelve a hacer. Y ahí empieza la búsqueda. Fueron a distintas iglesias. Algunas iglesias les abrían la puerta, otras no. La iglesia Santa Cruz les abrió la puerta y se juntaban ahí. Entre los que se juntaban estaba Astiz, infiltrado con el nombre de Gustavo Niño, que decía que venía de Mar del Plata, que tenía a su hermano desaparecido y que estaba solo acá, las madres lo albergaron. Esto lo relata mi abuela en el juicio de la iglesia Santa Cruz. Una de las veces que fui a la iglesia Santa Cruz, yo muy chiquita, mi mamá a veces no tenía con quién dejarme, estaba haciendo mucho lío en la iglesia y mi mamá sale y Gustavo Niño sale, o Astiz sale con ella y en un momento me tiene en brazos, que dice qué linda la nena, y le empieza a hacer una serie de preguntas, pero una de las preguntas que le hace a mi mamá es: ¿tu marido estaba en la joda? Cuando le dice esto a mi mamá, se le prende una alerta, entiende que la manera de definir la militancia no es la palabra joda. Y por otro lado dijo, están todos muertos. Cosa que para el 77 no se nos ocurría decir que estaban todos muertos. Nos estábamos buscando vivos. Aparición con vida era el lema. Están todos muertos. Mi mamá le dice a mi abuela que le parece que es un infiltrado que viene de alguna fuerza. Le dice puntualmente milico. Y mi abuela le dice: no, nena, pobrecito, Gustavito, está solo, viene de Mar del Plata. Y lo que pasa en la iglesia de Santa Cruz es que mi abuela declara, porque es una de las sobrevivientes, ese día ella se queda hablando con el cura y cuando sale ve como todos los falcos se llevan a las personas. Bueno, se los llevan y no los volvemos a ver. Las marcó con un beso, por eso mi abuela le grita en el juicio a la Junta Judas. Mi abuela ya había empezado a ser madre de Plaza de Mayo activa y, bueno, hace la huelga de hambre en la Basílica de Quilmes. Bueno, todos los jueves iba a la Plaza de Mayo. Y es una militante activa de madre de Plaza de Mayo hasta mitad de los 90 que tiene un infarto. A mi abuela le escribieron en la casa de Católica, 546, que es la casa materna y paterna de mi papá, con aerosol rojo, MT. Y yo le decía: abuela, ¿qué es eso? Y ella me decía: madre terrestre. Bueno, era madre terrorista, ¿no? Lo que le habían puesto, en realidad. La abuela declaró en abril del 2010 en la causa a la ESMA y salió y dijo misión cumplida. Y en enero del 2011, 9 meses después, se murió. Bueno, y la abuela milita mucho tiempo, ya digo, con su pañuelo que guardo y que guardo y uso cada 24 de marzo.
Yo lo que tengo de recuerdo los 24 de marzo son piernas. Piernas. Veía piernas. Era lo que veía a la altura. Piernas. Y una foto alta con la cara de mi papá. Piernas. Eso veía. Piernas que caminaban. Y no dejaban de caminar. Inquietas. Piernas. Eso veía. Piernas. Buscando memoria, verdad y justicia. Y si a mí se me olvidan cosas a 42 años, que soy la hija, que crecí sin papá, que a los 3 años moriría cuando nene se me cruzaba y pegaba, entonces mi mamá dijo, bueno, vamos a hacer una terapia. A los 7, 8 años pensaba que un hombre malo iba a entrar a un piso 16 que tenía esas rejitas cuadraditas así por la ventana a la noche. Él tenía miedos nocturnos y no podía dormir. A los 15 tuve que explicar a pibes de mi misma edad qué era tener un papá desaparecido y qué era ser desaparecido. ¿Qué había pasado en la dictadura militar? En mi casa se hablaban cosas que mi mamá decía, esto afuera no lo podés decir. Y bueno, entonces era un doble discurso permanente. A nosotras, con mi mamá en Ramos Mejía, la gente que había pasado la adolescencia y la primera juventud con mi mamá y la conocían, cruzaban la calle cuando nos veían venir, que le daba terror. Y yo ahora soy concubina, pero tengo 2 hijos, uno de 4 y una beba de 2 meses, pero lo que a mí me costó armar una pareja, tratando de elaborar un Edipo con un padre desaparecido, no ha sido fácil. Sin embargo, mi madre siempre trabajó para el amor. Mi mamá tiene un hijo con su segunda pareja, que es mi hermano, y esa pareja fue de padre del corazón a lo largo de la vida. Y esa persona fue incluida por mis abuelos, los papás de mi papá, con mucho amor. Y tratamos de ensamblar. Mi abuela, para el 24 de marzo del 2006, va a un acto a exactas, a 30 años del golpe, y le pide al que en ese momento era el decano, que dice, yo quiero el analítico de mi hijo, porque mi papá la última materia que la da el 4 de marzo del 76. Entonces el decano me cuenta que se pone a buscar y dice, no, pero acá no hay que dar un analítico, acá hay que dar un título. Es licenciado en meteorología. Se recibió. Mi abuela, 15 días antes de que se lo entregaran, se cayó y se quebró la cadera. Entonces, alguien tenía que ir a buscar el título y partí yo. Y bueno, y me encontré ahí con una situación muy emocionante, con mucho cariño de la gente, y me dan el título. Pero Nora Cortiñas, Norita, que es muy amiga de mi abuela, me dice, nena, andá a leer la declaración de Nilda Eloy, que ella es la última que vio a tu papá. Entonces, cuando llego a casa, intento, leo la declaración de Nilda Eloy, es muy tremenda. La declaración que hizo en los inicios de Alfonsín, ¿no? Y en un momento nombra un grupo de gente y dice, un señor, Nilda Eloy tenía 17 años y mi papá 27. Un señor meteorólogo, chichi, chidí, chichimo. Y yo dije, chidichimo, el que aprendió a decir chidichimo, no se lo olviden más. Y meteorólogo aparte, no me quedó ninguna duda. Aparte dijo que tenía 27 años y esa era la edad de mi papá. No me quedaba ninguna duda que ese era mi padre.
el 2011 vengo a la Comisión Provincial de la Memoria a retirar el expediente de mi padre. Vengo con una gran amiga que también tiene su padre desaparecido y veo a una persona que sabía que era Nilda Eloy y digo, vengo a buscar el expediente, un expediente que tramité. ¿A nombre de quién? Me dice. Yo le digo, de Chirichimo. Y entonces Nilda Eloy se da vuelta y me dice, ¿cómo? Y le digo, Chirichimo, soy la hija del meteorólogo y vos estuviste con él en cautiverio. Y ahí se le llenan los ojos de lágrimas. A mí también, a mi amigo también. Lloramos las tres y nos abrazamos. Este silencio se produjo en el abrazo. Y durante 1 hora y media estuvimos paraditas ahí, hablando. Entonces, ahí me contó que ella estaba en otra celda, ella solo lo escuchaba a través de las paredes. Que era un lugar tremendo. Fue muy cuidadosa igual, muy cuidadosa conmigo. Me dijo, no nos daban agua, untábamos agua en los zapatos para tomar. También me dijo que estaban desnudos, con poca ropa, que había una montaña de ropa, que la usaban para vestir a la gente cuando se la llevaban. Y me dijo algo para mí muy hermoso, tremendo, que mi papá, por una endija, una claraboya, una ventana muy chiquita, veía lo poco que podía ver de día, porque era un lugar muy oscuro y daba el parte meteorológico. Y eran esas cosas que nos sacaban de ahí, que sacaban a todos de ese cautiverio. La Brigada de Investigaciones de Avellaneda se conoce como el infierno. Y otra de las cosas que me dice Nilda es que ese lugar era de destino final. Ese lugar era de destino final. Era de destino final. Es la primera vez que sentí cerca la muerte de mi papá. Porque nosotros siempre trabajamos con la imagen del desaparecido por una cuestión de militancia política en un punto para sostener la lucha, la búsqueda. Pero a mí me parece importante empezar a decir que fueron secuestrados, torturados y asesinados. Quiero decir que para mí es muy importante estar acá. Por 2 cosas, 2 imágenes me vienen. Una, mi mamá diciéndome desde muy chiquita que nosotros buscamos justicia y no venganza. Y otra imagen que me acompaña hoy es mi abuela diciendo, saliendo del juicio de la ESMA, declarándome libre de Santa Cruz, diciendo misión cumplida. Me parece importante estar aquí a 45 años y quiero volver a repetir esto, que son militantes, son 30.000, que les pido que sea la máxima pena para estas personas y que sigamos haciendo justicia, porque esto es la punta del iceberg, nada más. Hubo muchas más gentes cómplices de esta situación y no son solo militares, sino civiles y también de parte de la Iglesia. Que sigamos trabajando en pos de la justicia y de develar lo que quisieron tapar, que abran los archivos y quisiera decirles un poema que alguna vez les escribí a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, y me voy ya. Y dice algo así:
Busco y no encuentro. Y busco en el olor a café con leche recién hecho. Busco en el olor a café con leche, en la sonrisa de tu hija que no es más que la suya. Busco en los rincones del recuerdo que resisten al olvido. Olvido feroz que acecha a este mundo ciego y cansado. Busco verdades de otros. Verdades de otros. Porque las mías no las tengo. Y espero que este tribunal, después de 42 años, se allanen en la búsqueda de la justicia. Porque golpeamos muchas puertas en este Poder Judicial que se considera independiente por muchos años. Y realmente siempre encontramos puertas bastante cerradas. Esta es la primera vez a 42 años que me puedo sentar a hablar del secuestro, desaparición, tortura y homicidio de mi padre. Espero que haya dicho todo lo necesario como para que se haga justicia. Nada, vamos a tratar de armar rapidito para que sea el bache lo menos posible y poder cerrar compartiendo un poco de música en vivo de la manera que la vivimos acá en la Escuela Popular de Música, que es desde la construcción colectiva. La orquesta transversal un poco busca ese camino. Niño del río, orilla de ayer, acero y ruedas, tu vida y tu riel, entre corazón y manos centavos, y un tibio apretón. ¿Cómo sacar del tren que me
acompañarte. Vamos a buscar a esa niña madre, sola y rota, en el tren de la tarde. Ya no quiero verte solito, si estas bombas puedan acompañarte. Vamos a buscar a esa niña madre, sola y rota, en el tren de la tarde. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de barrios y cárceles. Paguen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se jugó esa bestia con raya y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle de dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos, si somos obreros, curas o médicos. Paguen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos venas
su voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la caída luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé la luz de todos los colores Yo lo que quisiera es invitar, eso es lo que queremos invitar a Estela Maroni, hija, lo podemos llevar hasta acá, si nos quieres decir alguna cosa y digamos a recordar a los desaparecidos, no solo a los 30.000 nuestros, sino los de todo el continente, ¿verdad? Bueno, como le dije a un hermano, no es, después de este audiovisual, después de las disertaciones, no es un buen día para este grito, o sí, pero yo estoy muy emocionada. No intento el poder de la voz de Tati, pero voy a intentar nombrar a nuestros 30.000 y no ponerme a llorar. Bueno, primero tendría que haberlos saludado. Buenas noches a todos, todas, todes. Soy Estela Maroni, hija de una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En nombre de mi mamá, en nombre de mi sobrina Paula Maroni, en nombre de todos mis compañeros de lucha, vamos a gritar bien fuerte: 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Muchas gracias. Antes de terminar, queremos invitarlos, recordarles que el 15 de octubre es el tercer encuentro. A este paso ya no sé si es el último, pero por lo menos el tercero. Allí vamos a contar con una escena televisiva, una entrevista a un experto como es Horacio Ravena, va a venir Roberto Caballero, el periodista Roberto Caballero, a entrevistarlo, y nos acompañará Pedro Aznar. Así que hasta el 15 de octubre. Pero
No nos despedimos en silencio.